espero que se encuentren muy bien y espero que se estén cuidando lo más que se pueda en estos tiempos de pandemia. Les voy a explicar un poco ahora en lo que vamos a seguir trabajando en artes visuales. Al igual que en la cápsula anterior, es cierto, el objetivo de ahora va a ser retroalimentar. Habíamos hablado un poco de lo que era el arte contemporáneo, habíamos trabajado principalmente con lo que era la abstracción. Si se recuerdan, yo les había insertado un video incluso en el que salía ejemplificado esto con la escena de una película, de cómo llevábamos una pintura figurativa a algo totalmente abstracto. Bueno, ahora vamos a seguir trabajando con un estilo de arte contemporáneo, pero que es un poco más antiguo que la abstracción, y se trata del impresionismo, que como dice acá es la pintura del cambio de siglo. Lo primero que hay que tener en cuenta es que desde los años 1900 a la actualidad, o sea del siglo XX al siglo XXI, han habido muchos cambios en el tema artístico. Ha habido una gama impresionante de estilos diferentes. Dentro de ellos se encuentra la abstracción, como ya la habíamos visto, pero el primero de estos estilos que surge a finales de los años 1800, a finales del siglo XIX, es el impresionismo. Y este es el estilo que ya marca un antes y después en la pintura y que da pie para que después empiecen a surgir todos estos estilos nuevos que vemos hasta hoy en día. Y se conocen algunos como vanguardias. Entonces, tenemos acá una definición para entender el impresionismo, que dice que es una corriente de arte surgida en el siglo XIX, principalmente vinculada a la pintura. Los pintores impresionistas retrataban objetos de acuerdo a la impresión que la luz produce a la vista y no según la supuesta realidad objetiva. Ahora, esta definición yo sé que puede parecer muy complicada en un principio, es como muy técnica, ¿cierto? Pareciera que está hablada en un idioma que no entendemos mucho. Entonces, para ejemplificarlo con una imagen que les voy a mostrar a continuación, les va a quedar mucho más claro todavía a qué nos referimos con impresionismo y es más fácil de lo que ustedes piensan. Tenemos acá una pintura que se llama Impresión del Sol Naciente, que fue hecha por el artista Claude Monet. Claude Monet fue el artista que más representó este estilo del impresionismo. De hecho, esta obra que tenemos en la pantalla es básicamente la que le da el nombre al estilo de impresión, de impregnar la luz. Si se fijan, es una pintura que está hecha principalmente con manchas. Reconocemos una escena de un puerto, vemos el sol ahí al final, vemos unos botes, vemos el reflejo de estos en el agua, pero aquí lo que importa no es tanto hacer una pintura perfecta, que yo la vea y parezca casi una foto, no. Aquí lo que importa son los colores y la luz en el momento de la escena, cómo resaltaba el sol con los colores fríos del agua a esa hora del día. Si la acercamos, vemos que no tiene mucha ciencia, son mayormente manchas, como dije, las huellas del pincel, ¿cierto? Se notan y esa es la idea. Generalmente incluso estas eran pinturas que se hacían muy rápido, no requerían un dibujo previo, como se menciona a veces que hay que bocetear muy bien lo que uno va a hacer, dibujar con mucho cuidado y después ir pintando paso a paso. No, estas eran pinturas que se hacían generalmente al aire libre, el artista iba con sus materiales, miraba una escena, un paisaje y lo empezaba a pintar en el momento para captar la luz de la hora, pero lo hacía de forma muy rápida. Eso era principalmente lo que interesaba acá. Acá tenemos otro ejemplo de una pintura de Claude Monet también que se llama Nenúfrates, que son estas flores, estas hojas que están encima de un lago, ¿cierto? Tenemos ahí el reflejo y si nos fijamos bien también son solamente manchas. Acá lo que más importa es captar los colores, la luz, el reflejo de estas cosas en el agua. Y estas pinturas, reitero, también se hacían al aire libre. Claude Monet pintaba mucho en un jardín que él tenía gigante en su casa y ahí salía al aire exterior con sus materiales y plasmaba todo lo que iba viendo. Ahora, el ejemplo que tenemos acá, que es del mismo artista, es una serie de pinturas que se llama la Catedral de Rouen. Estas son, no es un cuadro
entero como tal, son varias pinturas de la misma catedral, y si se fijan, lo único que va cambiando es el color. Ahora, ¿cuál era el objetivo acá? Como dije, captar la luz y los colores. Dependiendo la posición en la que esté el sol, el color de la iglesia va a cambiar. Las sombras van a dar en distintos lados, y eso es lo que quería captar Claude Monet en esta serie. Él se posa delante de esta iglesia y la pinta a diferentes horas del día. De hecho, los cuadros son más de los que aparecen acá, y va viendo cómo cambia la luz. Ahora, vamos a hablar acá de un artista que es un poco más moderno, que se llama Leonid Afremov. Él también trabajaba mucho con lo que es el impresionismo, y si se fijan bien, en esta pintura lo que más destaca es el color y las manchas. Vemos que es una escena, ¿cierto?, que está un tanto lluviosa, tenemos unos faroles, y eso es lo que le da el toque a la pintura, como él refleja las luces en este suelo que obviamente está mojado, y cómo impacta también la luz de los faroles. Todo esto está hecho con mancha. Es una pintura bastante simple, pero el color y al apreciarla de lejos hace que la escena cobre sentido. Lo mismo pasa con este ejemplo del mismo artista, que tiene un estilo que es bastante inconfundible. Uno puede ver una obra de él y saber al tiro que es de él. Y lo mismo acá. Reitero, lo más importante acá, ¿cierto?, es captar la luz, el reflejo en el agua y los colores. Si la acercamos, no es una pintura tan detallada como podría ser la otra del paisaje, donde se vea más real todavía. Pero eso es lo que hace único este estilo, el color y la luz. Ahora, hablemos del contenido relacionado en tecnología. Si se acuerdan, vamos a seguir por unas semanas más con este mismo, que era el de objeto tecnológico complejo y los componentes que este tenía, que eran el hardware y el software. Por lo tanto, vamos a seguir enfocándonos principalmente en cuáles son los software que ustedes están ocupando actualmente. Bastante sencillo. Entonces, la actividad a realizar es la siguiente. Realiza un dibujo de alguna escena de tu gusto en donde utilices el impresionismo como técnica pictórica. Yo les recomiendo particularmente alguna imagen de un paisaje, que es el tema que más se trata en el impresionismo. Sí se trabaja con personas también, pero el paisaje es lo que más predomina, y a veces es lo que también resulta más fácil para poder aplicar este tema de la luz y los reflejos. Puedes utilizar témperas y pintar utilizando manchas, o sea, dejando huellas con el pincel, que los colores se vayan mezclando en la misma pintura. Si solo tienes lápices de colores, no te preocupes, que también puedes hacerlo, dejando las huellas del lápiz bien marcadas en la hoja y en varias direcciones. Esto es bien importante, es lo que ustedes tengan a la mano. Si no tienen témperas, se puede hacer con lápices, no hay ningún problema. Y si tienen dudas cómo, aquí les dejé el link de un video en donde una persona explica en pasos bien sencillos cómo realizar un paisaje impresionista con manchas. Utiliza tu cuaderno o croquera y los lápices que tengas a mano para la actividad. Básicamente el material que ustedes tengan. Y por último, nombra los software que te ayudaron a realizar esta actividad. Entonces, aclarado eso, espero que puedan trabajar de la mejor forma y, como dice abajo, ánimo y cuídate mucho.